¿Cómo enviar y recibir dinero de manera internacional utilizando dólares digitales? El Dorado es una billetera digital latinoamericana que permite comprar, enviar, recibir y administrar dólares digitales USDTs usando métodos de pagos locales. Funciona como una plataforma P2P entre personas, donde puedes cambiar tu moneda local por dólares digitales de forma rápida y segura. También les permite pagar en estos países usando la función de pago por QR, utilizando dólares digitales. Así de sencillo y sin tantas complicaciones. Ok, comencemos descargando la aplicación ya sea desde la App Store o desde la Play Store. Al abrir la aplicación seleccionamos registrarme. Ahí colocaremos nuestro correo electrónico, el nombre de usuario y vamos a asignar una contraseña. Te invito a colocar el código PortuGeek1 porque tendrán beneficios para la comunidad y se enterarán de todas las novedades. Utilicen el código PortuGeek1. Nos enviarán un código a nuestro email. Pegamos ese código y verificamos nuestro correo. Ahora ingresamos nuestro país y la ciudad. Después nos pedirá ingresar nuestro nombre completo. Esta parte es muy importante, ya que tiene que estar exactamente igual al nombre que tenemos en nuestro carnet de identidad. Nada de apodos, coloquen muy bien esta información. Ingresamos nuestro celular, nos llegará un código de verificación, lo copiamos y pegamos. Creamos un PIN de seguridad de 4 dígitos, lo confirmamos. Habilitamos esta función de reconocimiento para más seguridad, seleccionamos estos campos de acuerdo a nuestros gustos y le damos a siguiente. Ahora tenemos que hacer la verificación KYC para verificar nuestra identidad. Aquí tenemos que seleccionar el documento con el cual nos verificaremos. Para este ejemplo yo lo haré con mi carnet de identidad. Ahora tenemos que escanear nuestro carnet tanto en la parte delantera como la trasera. También tenemos que hacer un reconocimiento facial. Hecho estos pasos, respondemos estas preguntas y le damos a continuar. El Dorado ya está revisando toda la información y como pueden ver ya creamos y verificamos nuestra cuenta en el Dorado. Esta parte es súper sencilla de hacer. Ahora veamos cómo depositar dólares digitales. Lo primero que tenemos que hacer es darle a esta parte que es depositar. Le damos a depositar con bolivianos por QR, ingresamos la cantidad de dólares digitales que queremos adquirir. Para este ejemplo depositaré 10 dólares digitales. Tenemos que pagar ese monto por esos 10 dólares. Seleccionamos método de pago QR y le damos a siguiente. Revisamos que todo esté correcto y le damos a confirmar. Está buscando a un comerciante y lo encontró. Nos muestra los datos de la persona a la cual debemos realizar el pago. Descargamos el QR, ingresamos a nuestra banca móvil de preferencia y realizamos el pago. Enviamos el comprobante por el chat y le damos a ya hice el pago. El comerciante verifica que todo esté correcto y en cuestión de segundos ya realizamos la compra de esos 10 dólares digitales. Súper fácil, rápido y seguro depositar dólares digitales con el Dorado. Ahora veamos cómo enviar dinero a otros países utilizando esta billetera. Le damos a esta parte. Ahora nosotros podemos enviar dólares digitales a un amigo que tenga de igual manera la billetera El Dorado. Lo mejor, sin comisiones. Solo le pediremos su nombre de usuario en El Dorado. Colocamos la cantidad de enviar y le damos a enviar. En cuestión de segundos ya enviamos dólares digitales en el país que se encuentre. Ahora también podemos enviar dinero a otros países utilizando monedas locales. Ejemplo, supongamos que tengo que hacer un pago a una persona que se encuentra en Brasil y este no cuenta con la billetera El Dorado. Una situación muy normal. En Brasil la moneda oficial es el real brasileño. Supongamos que tenemos que pagarle 40 reales. ¿Podemos enviar ese dinero en reales? Y la respuesta es sí. Solo nos vamos a esta parte que es envío a otros países, seleccionamos el país al cual queremos enviar dinero. Para este ejemplo seleccionaré Brasil, vamos a enviar 40 reales. El Dorado automáticamente hace la conversión. Si todo está correcto le damos a siguiente. Nosotros enviaremos esos 40 reales a nuestro amigo por medio de Pix, que es el sistema de pagos instantáneo del Banco Central de Brasil. Para hacerlo de manera rápida le damos a directo y siguiente. Aquí muy importante crear el método de pago. Como estamos enviando dinero a otra persona, marcamos esta función. Tenemos que colocar datos como nombre completo del destinatario. En descripción podemos colocar el Pix amigo Brasil, por ejemplo. En tipo de clave Pix tenemos que preguntar a la persona cuál es el método que nos enviará. Por último, nos tiene que enviar su clave Pix. Si todo está correcto, le damos a crear método de pago. Selecciono el destinatario y le doy a siguiente. El Dorado ya está preparando todo para realizar esta transacción y en cuestión de segundos ya envió esos 40 reales a su cuenta de Pix del destinatario. Rápido, seguro y sin tantas
complicaciones. Ahora, también la billetera El Dorado cuenta con su función de pagos por QR en estos países. Esto nos sirve si estamos de vacaciones en esos países. La mayoría de personas y comercios tienen sus QRs para recibir dinero. Solo tenemos que escanear el QR. El Dorado hace la conversión de nuestros dólares digitales a la respectiva moneda. Le damos a confirmar y pagar. El pago está en progreso y como pueden ver, en cuestión de segundos ya hicimos el pago correspondiente. Este ejemplo lo hice en un comercio en Brasil. Interesante todo lo que podemos hacer con esta billetera. Por último, aprenderemos a comprar y vender dólares digitales utilizando el P2P del Dorado. Para esto le damos esta parte que es P2P. El P2P básicamente es un comercio entre vendedores de USDTs y vendedores de USDTs, todo dentro del Dorado. Por ejemplo, aquí nos muestra que si nosotros queremos comprar dólares digitales a este precio, como pueden ver hay diferentes vendedores a diferentes precios. Veamos primero cómo comprar dólares digitales. Tenemos que estar en envías bolivianos, BOB y recibes USD. Hay diferentes vendedores. Nos muestran la cantidad mínima y máxima de compra de cada vendedor. Por ejemplo, este vendedor está vendiendo sus dólares digitales a un precio de 10,82, pero solo tiene 1.84 USDs disponibles. Para este ejemplo yo compraré 10 dólares digitales, así que este vendedor no me sirve. Este otro vendedor acepta una compra mínima de 5.51 dólares hasta 265,68 dólares digitales a este tipo de cambio por cada dólar digital. Si todo está correcto, le damos a comprar. Aquí ingresamos la cantidad de dólares digitales a comprar. Para este ejemplo yo compré 10 dólares digitales. Me avisa que es esta la cantidad que debo de pagar para esos 10 dólares. Tengo que pagar 114,97 bolivianos. Si hacen la multiplicación se darán cuenta que este precio está un poquito más alto. Esto se debe a la comisión que cobra la plataforma por el servicio, así que no se preocupen. Si todo está correcto, le damos a siguiente. Aceptamos los términos y condiciones, le damos a cambio rápido y a comprar USD. Esperamos unos segundos, bajamos un poco y aquí nos muestra el QR al cual tenemos que hacer el depósito. Muy importante verificar el nombre de la persona a la cual vamos a hacer el depósito. También muy importante depositar el monto exacto. Descargamos ese QR, ingresamos a nuestra banca digital de preferencia y realizamos el pago de esos 114,97 centavos. Una vez hecho el pago, le damos a ya hice el pago, subimos el comprobante y le damos a aceptar. La persona está verificando que todo esté correcto y como pueden ver la orden se completó de manera correcta. Si nos vamos al inicio de la aplicación ya tenemos esos 10 dólares en nuestra billetera El Dorado. Súper sencillo y nada complicado. Así de fácil es comprar dólares digitales con El Dorado utilizando el P2P. Ahora veamos cómo vender nuestros dólares digitales con El Dorado. Para esto nos vamos nuevamente al P2P, pero esta vez le damos a este botón y cambiamos dólares por bolivianos. Nuevamente una lista de compradores de dólares digitales y el tipo de cambio al cual están comprando, también la cantidad mínima que están aceptando y la cantidad máxima. Para este ejemplo venderé unos 50 dólares digitales a este comprador. Ingreso la cantidad que quiero vender, que son 50, y tengo que recibir en mi cuenta de banco la suma de 535,78 bolivianos. Si es nuestra primera vez recibiendo dinero, tenemos que agregar nuestro QR para que nos llegue ese pago. Esto es muy sencillo. Le damos a seleccionar método de pago, le damos a agregar QR, seleccionamos propio. En descripción podemos colocar de qué banco será nuestro QR. Yo le puse QR BCP porque utilizaré ese banco. Ustedes pueden utilizar el banco de su preferencia. Verificamos que nuestro nombre y documentos estén correctos, colocamos la fecha de vencimiento de nuestro QR y por último colocamos la foto del QR de nuestro banco. Si todo está correcto, le damos a crear método de pago y listo, ya tenemos agregado nuestro QR para poder recibir dinero. Volviendo a nuestra venta de dólares digitales, verificamos que todo esté correcto y le damos a siguiente. Confirmamos que todo esté correcto, aceptamos los términos y condiciones, seleccionamos cambio rápido y le damos a vender USD. La orden ya fue creada, ahora solo tenemos que esperar que nos hagan el depósito a nuestra cuenta de banco. La revisamos, ya nos llegó este mensaje para confirmar si recibimos el dinero a nuestra cuenta de banco. Ingresamos a nuestra cuenta de banco y como pueden ver sí se hizo el depósito correspondiente. Incluso el comprador nos envió los detalles de la transacción por el chat. Le damos a pago recibido, marcamos estas dos casillas y le damos a confirmar. Y como pueden ver la orden se realizó de manera exitosa. Tenemos el dinero en nuestra cuenta bancaria y ya se nos descontó esos 50 dólares digitales de nuestra billetera digital El Dorado. Así de fácil es comprar y vender dólares digitales utilizando El Dorado. Descarguen El Dorado ya sea desde el App Store o desde la Play Store. Ya saben, utilicen el código PortuGeek1 cuando les pregunte quién les invitó y van a ser los primeros en enterarse de las nuevas novedades que tiene El Dorado, más algunos beneficios que están muy interesantes.
interesantes. Tu dinero enviado con El Dorado. El Dorado tiene funciones muy interesantes como su tarjeta virtual, cuenta en Estados Unidos, cripto y otras funciones que veremos en los siguientes videos. Van a estar muy buenos. No se olviden de seguir este canal, activen la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Espero que este video realmente les sea de mucha ayuda. Síganme en mi cuenta de Instagram, siempre respondo por ese medio. Les habla Portu, nos vemos.